podemos llevar un poquito de lo que se vive en los cielos aquí a la tierra. Y Jesús vino para hacer eso, para acercar el cielo a la tierra. Y Él quería hacer en todo tiempo la obra que su Padre le estaba encomendado a hacer. Y cuando Él veía la necesidad, iba a aquellos que estaban necesitados y sanaba, libertaba a los oprimidos. Qué importante es estar atentos, amén, a la necesidad. Porque muchos van a venir a nosotros por nuestro testimonio, o el Señor va a permitir que vengan, como dice, que Él va agregando también a la iglesia, aquellos que van a ser salvos. Y qué importante que nosotros estemos atentos en todo tiempo, no solamente aquí en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Que estemos atentos allí afuera. Qué importante hoy. Quiero hablarte de esto, quiero hablarte de que tenemos que ser valientes, de que tenemos que estar atentos a que la necesidad no nos pase por al lado y nosotros no hacer nada. Tenemos que estar atentos a aquellos que están necesitados. Siempre que querramos hacer la obra de Dios, vamos a encontrar oposición. Cuando va a haber bendición, va a haber oposición. Siempre que querramos hacer la obra del Señor, nos vamos a encontrar con una oposición. Y aquí le quería compartir también en Nehemías 2, algo que el Señor me ponía, como les dije anoche. En Nehemías 2 dice: en el mes de Nisán del año 20 de reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía, decía Nehemías, a servirle vino al rey. Nehemías era el copero del rey. Este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo, dijo Nehemías, cuando escuchó esto de parte del rey. Y le respondí: larga vida a su majestad. Simuló que él estaba bien. Larga vida a su majestad, porque el rey lo conocía. Él estaba de continuo con él. El copero del rey era el que probaba el vino a ver si estaba en buen estado, si el vino estaba envenenado, porque en ese tiempo querían envenenar o querían matar muchos. ¿Vieron lo que pasó con la presidenta? Bueno, eso ya pasaba en otros tiempos. Entonces estaba el copero del rey. El rey generalmente, obviamente tomaba vino. No sé qué tipo de vino. Algunos estudiosos de la Biblia decían que era tipo una cepita, pero algunos andaban borrachos por ahí. Hay algunas partes de la Biblia que dice que se embriagaban, por eso no se embriagaban con vino, en la cual hay disolución. Pero algunos dicen que era tipo cepita. Pero estaba allí el copero del rey que se encargaba de probar el vino para que el rey no sea envenenado, ¿no es cierto? Y Nehemías tenía esta función en el reino. Y yo sentí mucho miedo, dice Nehemías, cuando el rey me empezó a preguntar qué me pasaba. Esto es lo que dice la palabra. Le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Es que Nehemías se había enterado, hermanos, en el capítulo anterior, usted lo va a poder después si quiere leer, que el lugar donde él se había criado, como yo les dije, imagínense, yo viendo a mi iglesia, por eso me pongo contento cuando veo a la iglesia del Señor resplandecer. Imagínense que yo voy a mi iglesia, la iglesia central donde me crié, y veo en ruinas mi iglesia, veo que está todo mal. ¿Cómo me pondría? Triste, si ahí yo me crié, si ahí me enseñaron muchas cosas, si ahí yo salí de ese lugar, viví muchas experiencias, muchas cosas con mi Dios. Y Nehemías se había puesto triste, porque el lugar, el templo donde él había estado cuando eran niños, estaba en ruinas, y habían estado su pueblo atribulado en Babilonia durante 70 años, y muchos habían escapado de allí como tipo de una guerra, por la desobediencia que había vivido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel de continuo era un pueblo idólatra, un pueblo que se volvía al pecado, un pueblo que se olvidaba de su Dios. ¿Y sabe qué?
Nehemías estaba muy triste. Este acontecimiento, ya Jeremías lo había dicho, que ellos iban a estar en cautiverio y 70 años estuvieron allí, pero algunos empezaron a escapar y Dios le da la libertad luego, pero ¿sabe qué? Había quedado un pueblo empobrecido, las murallas estaban rotas, las puertas estaban destruidas, y Nehemías, enterado de estas cosas, se puso muy triste, se puso a orar y pidió a Dios que Él le abra las puertas, que Él pueda usar, que Él pueda ser usado, que Dios le muestre, que Dios los ayude. Y empezó a animar a otros. No le voy a leer toda la palabra porque voy a ir leyendo algunas cositas nomás, pero es largo. Y él empezó a animar a otros y empezaron a ir a reconstruir. Dice que cuando el rey, vamos a leer un poquito más, ve su tristeza, toca su corazón, porque era un buen siervo de reino. Y el rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y el siervo suyo es digno de su bondad, permítame, su majestad, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. También le dije: si es la voluntad de su majestad, que se me den carta para los gobernantes del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y una carta más para Azar, el guardia de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. La bondad de Dios nos acompaña. El Señor está con nosotros en todo tiempo. El Señor nos ayuda. Por eso qué bueno es que nosotros pidamos la guía del Espíritu Santo, la guía del Señor para todas las cosas que vamos a hacer. Fui entonces con los gobernantes al otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a sus soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no le gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Aquí había algo que se repetía con la palabra que leíamos antes. Allí estaban los fariseos enojándose porque Jesús hacía milagros un día de reposo. Y aquí estaba el árabe, estaba Sanbalat, y estaba Gesén, oponiéndose a la obra de Dios, oponiéndose a lo que Nehemías quería hacer, reconstituir un templo, una ciudad, las puertas del templo. Pero Dios estaba allí. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Esa es su palabra. Qué importante es que cuando Dios nos manda a hacer algo, sepamos que Él está con nosotros. Que Él nos está guiando, que Él nos está fortificando, que Él está abriendo caminos. Cuando nos está faltando algo, Dios va a proveer. Siempre y cuando nosotros querramos, Dios va a proveer. Nehemías tenía la intención de hacer algo por su pueblo. Nehemías quería hacer la obra de Dios. Nehemías, había algo que ardía en su corazón. Él pidió, dice que lloró delante de la presencia del Señor y le pidió al Señor gracia. El Señor hizo gracia sobre él. ¿Y sabe qué? El Señor empezó a proveer. Dios le mostró a ese rey que había una necesidad en Nehemías. Aquel estaba triste, no estaba como el Nehemías de siempre. No estaba como el Nehemías que llevaba la copa al rey alegremente. Este Nehemías era otro, una persona que tenía algo en su corazón. Y yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay amor por las almas? ¿Hay interés por ayudar? Yo creo que si estás acá hoy, no estás solamente por vos, porque el Señor a vos ya te sacó de la cautividad. El Señor ya te sacó o te está sacando de muchas cosas, de tu vida anterior. Y el Señor ya te perdonó, el Señor ya te está sanando, el Señor te está libertando, el Señor te quiere levantar.
Pero qué importante es que sepamos que no estamos aquí solamente por nosotros. Estamos también por otros que necesitan. Y aquí estaba un Nehemías valiente, que estaba haciendo la misma obra que Jesús luego iba a hacer, de restaurar. Hay una palabra que dice, que la iba a dejar para después, pero la voy a leer ahora. Así estoy medio... que no me aguanto nada. Mateo 10:8 dice, hay una otra palabra que dice, mientras que van, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Y Nehemías seguramente en su pueblo, en su ciudad, en aquel templo, había recibido mucho amor. Nehemías había recibido sanidad. Nehemías era quien era por las cosas que en el templo pasaban. Nehemías era feliz y podía servir alegremente a aquel rey porque tenía una identidad de reino. Aquel era feliz por quien lo habían ayudado, por quienes habían edificado sobre su vida. Nehemías era una persona que tenía identidad de reino. Y Nehemías, Dios lo puso en alto, lo puso en una posición ahí en el reino, que no muchos podían estar, una posición de confianza. No muchos podían ser el copero de rey, porque, ¿sabes qué? Esa persona no podía ser una persona corrupta. Imagínense en este tiempo un copero de rey. Te dan unos billetitos y lo matamos al rey. No, ¿sabes qué? Le daban... ¿A dónde le tengo que poner el veneno? Decía. No, Nehemías era una persona íntegra. Tenía que ser una persona íntegra el que esté ahí. Y Dios lo había puesto a él por la formación que tenía. Dios le había dado una formación y Dios le había dado gracia a Nehemías. Era una persona honrada, era una persona justa, seguramente. Y Dios, cuando sos justo, cuando sos honrado, cuando sos una persona que edificás tu casa de continuo, otros se pueden dar cuenta quiénes sos y Dios te pone en alto. En tu trabajo, Dios te pone en alto. Donde vos estés, Dios te va a poner en alto. Te va a poner en las alturas. Donde, no sé, si trabajás en un supermercado, Dios te va a poner encargado allí. Si tenés un negocio, Dios va a hacer que sea el mejor negocio. Si sos estudiante, Dios te va a hacer que seas el mejor alumno. Dios te va a poner en las alturas allí donde está. Y muchos te van a venir a pedir consejo por ese tema, porque van a ver otra cosa diferente en vos. Qué importante es que podamos cuidar nuestro corazón y que tengamos identidad de reino. Y Nehemías tenía identidad de reino y muchos se podían dar cuenta. Pero había algo que quemaba su corazón. La necesidad de su pueblo, la necesidad del lugar donde él estaba, hizo que Nehemías se mueva y deje su lugar de comodidad allí en el reino. Nehemías se podría haber quedado allí junto al rey, gozando de privilegios. Dice que en el reinado, por ejemplo, del rey Salomón, hasta los que servían estaban vestidos de vestiduras, muchas veces bordadas con partes en oro, hasta a los que servían. Entonces tenían muchos privilegios aquellos que estaban al lado del rey. Imagínense, todo rotoso el que sirve al rey. No, estaban bien vestidos, tenían privilegios por estar ahí. Y Nehemías dejó su estado de comodidad para ir en busca de aquellos que estaban necesitados. Qué importante, hermanos, que muchas veces dejemos nuestra posición de comodidad para ir en búsqueda de aquellos que están perdidos, de aquellos que necesitan sanidad, de aquellos que necesitan ser libertados, de aquellos que están cautivos, están encerrados en cárceles, en delitos y pecados. Porque no solamente hay gente que está en cárceles físicas, apresados. Hay muchas personas que están apresados por sus pecados, por su manera de vivir, por sus adicciones. Qué importante es que dejemos nuestro estado de comodidad para ir a buscar a aquellos que necesitan a Jesús. Hoy el Señor te está llamando a esto, a un poquito más. El Señor quizás, pero yo ¿qué voy a ir a decir? Sí, hace 5 meses que vengo, hace 2 meses que vengo.
¿Qué voy a ir a decir? Andá a contar tu testimonio, andá a decirles a la gente las buenas noticias, la palabra de Dios, el evangelio, La palabra de Dios son las buenas nuevas, las buenas noticias. Anda a contarle de las buenas noticias, lo que está pasando en la iglesia de Roldán. Anda a contarle lo que el Señor está haciendo en tu vida, cómo el Señor te está cambiando. Yo era adicto, pero el Señor, soy un ex adicto, como dice siempre mi papá. Soy un ex un ex ladrón, soy un ex, no sé, ponele tu rótulo, lo que eras. Pero ahora sos un hijo de Dios, sos una nueva criatura, hecho hijo de Dios, como dice su palabra. Somos todos hechuras suyas, pero aquellos que le han recibido, aquellos que le han aceptado, tienen la potestad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Qué importante que nosotros podamos ir a compartirles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó allí Nehemías, cuando llegó a su lugar, a su ciudad, a reconstituir el templo, llegó con la madera, llegó con toda la gracia del rey. El rey le brindó todo porque él era un buen siervo. Cuando llegó allí con todo el carruaje, con todo, muchachos, bueno, vamos a empezar a hacer esto, vamos a empezar a hacer aquello, se levantó el enemigo. Y el enemigo no viene, el diablo no viene, él y se muestra, acá estoy yo, soy el enemigo, soy el diablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de las tinieblas, dice su palabra. Y él manda a alguno de sus hijos, porque si no somos hijos, si no somos de un bando, somos del otro. Si no somos hijos de Dios, lamentablemente elegimos, o a veces no elegimos porque no sabemos, muchos no saben de hijos de quiénes son, pero si no somos hijos de un bando, somos del otro. ¿Y sabes qué? El diablo mandó a aquellos que querían presentar oposición. Llegó Nehemías con toda la madera, con las pinturas, con los clavos, con la pintura, dijo, bueno, vamos a empezar a arreglar esta iglesia. Pero se levantaron, dice allí, Sanballat, Genset, el árabe, Tobías, el amonita, Gesén el árabe y Sanballat, el horonita. Dice que no les gustó nada. Empezaron a presentar oposición. Pero dice que, ¿sabes qué? Más adelante dice que en un momento, dice que mientras que reconstituían la iglesia, todo con una mano, estaban con la cuchara y con la otra estaban con la espada, viendo que la obra del Señor no quedase ahí, por la mitad. Ellos no perdieron su mirada de lo que tenían que hacer. Cuando vos te levantás a hacer la obra del Señor, muchas cosas van a empezar a pasar en tu vida. Nosotros, desde que vamos a Galvez, vivíamos una vida hermosa, ahí cerca de la iglesia, estábamos a 3-4 cuadras de la iglesia, servíamos ahí con la música, mi esposa con los niños y demás, y nos encantaba. Pero el Señor nos empezó a amonestar, y empezamos a ver que había más necesidad, y que yo creo que Dios te mueve, ¿no es cierto? Como lo movió a Nehemías, y empezó a quemar nuestro corazón, y somos grandes deudores de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida, ya de por sí, por la vida eterna. Pero Dios, su palabra dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Y el Señor nos empezó a bendecir en muchas cosas. Mi esposa no podía quedar embarazada, no podíamos tener un hijo. Y realmente el Señor hizo un milagro, y tenemos una hija. ¿Sabe qué? Como contaba mi esposa, desde que empezamos a ir allá, se empezó a levantar el enemigo, y ella empezó a sufrir una gran enfermedad. Empezó a tener una vez, llegamos al sanatorio con una infección urinaria,
Los médicos no se dieron cuenta, dijeron que dieron un mal diagnóstico, la empezaron a medicar. Durante 15 días mal medicada, mi esposa tuvo esa infección urinaria baja, se subió, le afectó sus riñones, generó un daño impresionante. Había tanta infección que ella se le empezó a despertar lupus, y el lupus hizo que genere piedras en sus 2 riñones, más de 50 piedras en cada riñón. En ese entonces, hace 14 años atrás, el médico ya me hablaba de trasplante. Y ¿sabe qué? Fue muy duro, estos 14 años que pasamos, más de 30 operaciones Cintia tiene encima, le extirparon su riñón, llegó a diálisis durante 1 año y medio, dejábamos a mi hija a la madrugada, durmiendo sola, nos íbamos, llevaba a mi esposa, después la iba a buscar, y era todo un trastorno. Estuvo 2 meses internada, grave, 2 veces me vinieron y me dijeron que estaba a punto de morirse, y yo decía, Señor, hace algo, Señor, hace algo. Estaba muy desesperado como aquel ciego. Jesús, hijo de David, tené misericordia de mí. Porque realmente, hermanos, cuando las papas queman, cuando te toca tan de cerca, empezás a vivir otro evangelio, a vivir el evangelio de la fe verdadera. No te digo que lo que hacíamos antes, no, creíamos en Jesús, en sus promesas, en sus milagros, pero ahí, cuando las papas queman, ahí empezás a clamar. Viste que la palabra dice que oremos, ¿no? Pero en un momento dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando las papas queman, empezamos no solamente a orar, clamar es un pasito más. Como aquel ciego, Jesús, hijo de David, tené misericordia de mí. ¿Sabes qué? Ahí empezás a clamar y decir, Señor, hace algo. Ayer leía otra palabra y está por aquí, pero hablaba de las fábulas. Muchos creen en las fábulas, en la imitación de lo real. Pero Jesús, y el diablo viene muchas veces con brujos, curanderos y demás que quieren imitar lo real. Pero el poder viene de Dios. ¿Y sabes qué? En momentos de desesperación, de angustia, empezás a clamar al Señor. Y querés que el Señor baje del cielo. Querés que lo que empieza a pasar, que está pasando en el cielo, empiece a pasar en tu vida. Porque cuando el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, empieza a pasar y podemos vivir un poquito de lo que se vive en el cielo. Aquí en la tierra empieza a haber paz, empieza a haber gozo, empieza a haber sanidad. Entonces yo quiero que prosperes en todas las cosas, dice el Señor, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y cuando nuestra alma empieza a prosperar, hermanos, empezamos a hacer cosas grandes. Cuando nos ponemos en sus propósitos, el Señor empieza a hacer cosas grandes. El Señor nos empieza a llenar de un montón de cosas. ¿Y sabes qué? Las oposiciones están, las enfermedades están. Tuvimos que vivir mucho tiempo cautivos, como decía el pastor, por esta enfermedad. Pero aún en medio de la cautividad puede haber gozo. Aún en la cautividad hay fe. Cuando estás cautivo, la fe también está allí. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pero, ¿sabes qué? Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero dice que no estaban llorando, no estaban tristes. Pablo y Silas dice que alababan al Señor allí dentro de la cárcel. Y cuando vos alabás al Señor dentro de la cárcel, ¿sabes por qué? Porque tenés identidad. Porque sabés quién sos. Porque sabés que sos un hijo de Dios. Podés clamar a tu Dios y Dios te va a escuchar. Y Nehemías clamaba a su Dios porque sabía, tenía identidad y sabía que Dios lo iba a ayudar. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos empezaron a cantar. Y dice que un gran estruendo hubo en ese lugar y los grillos se rompieron de sus manos, de sus pies y se abrieron las cárceles. Cuando en tu corazón está el querer servir al Señor, el Señor rompe las cárceles. El Señor rompió con la enfermedad de Cintia y ella pudo ser sana. Déjame decirte que después de un trasplante,
que iba a ser perfecto, su hermana trilliza, 99.9% de probabilidad. El médico me decía, no, imposible que el trasplante falle, imposible. A la semana que la trasplantaron, su riñón empezó a fallar. Tuvieron que ir y extirparle otra vez su riñón. ¿Saben qué momento? Los médicos lloraban, hermanos. El médico jefe, un hombre grande, mayor, cuando lo vi, viene después de 2 días y me dice, nene, me tomé 2 días porque no sé y no sabía qué decir. Días anteriores a esto, habíamos tenido una reunión y él me había dicho que la ciencia nunca fallaba. Y yo le digo, sí, falla la ciencia. Y mi esposa llega a este estado porque le detectaron mal una enfermedad. Pero no hay problema, doctor, no entremos en discusión, pero no estamos por este tema, le digo, y no hay problema, podemos fallar, no hay problema. ¿Y sabe qué? Ese día el doctor me dijo, no sé qué decirte, no sé qué decirle. Mire, doctor, quizás falló, su cuerpo no lo rechazó a riñón, pero ¿sabe quién no falla nunca? Dios, le digo. Sí, nene, me dice. No sé si por el compromiso que él, pero me dijo que sí. ¿Sabe qué? Salimos de ese lugar, le digo a mi esposa, quédate tranquila, que Dios tiene otro plan para nosotros. Vamos a seguir como estábamos, Lo importante es que tengas vida y que podamos seguir para adelante. Al mes, hermanos, mi esposa empezó a orinar más, empezaron a ver otras conductas en su cuerpo, y el Señor estaba haciendo la obra. Le digo, doctor, ¿puede repetir los análisis? No, nene, que es mucho. Dice, ¿para qué? Digo, yo veo cosas distintas, ¿puede repetir los análisis? Si no, voy a ir a otro lugar para que lo haga en particular. Bueno, está bien, quédate tranquilo, vamos a ver si lo podemos hacer. Le repiten los análisis, hermano. Y de 3 veces que ella iba a diálisis por semana, era imposible, no podés faltar un día porque tu cuerpo se llena de líquido y de contaminación. Entonces tenés que sí o sí sacarte líquido y la contaminación de tu cuerpo. Entonces no podés faltar un día porque me quedé dormido, lo que fuese, tenés que estar. Entonces, de 3 veces que iba por semana, le dijeron, bueno, una vez no vengas. A los 15 días, no vengas otra vez, no sé qué pasa, no traes líquido, no. Hermanos, al término de un mes, le dijeron a mi esposa, la doctora, jefa del español, mira, nena, no sé qué es lo que pasa en tu cuerpo, pero revisamos todo, revisé todos los estudios y son todos los mismos, pero tu riñón está funcionando otra vez. Así que para la gloria del Señor, después de un mes del trasplante fallido, el Señor había hecho una gran obra en mi esposa, el Señor la había sanado. Por eso, hermanos, cuando vos vayas a servir al Señor, va a haber oposición, pero Dios tiene la salida, Dios tiene la solución. Por eso, en esta hora, mi intención es que podamos tener empatía. Mi mensaje es que podamos tener empatía por las personas, por la necesidad que hay en el mundo, en nuestro pueblo. Como decía el hermano, si nos ponemos a ver las noticias, nos ponemos tristes muchas veces de las cosas que pasan, pero nosotros somos los que vamos a marcar la diferencia. Nosotros somos los que tenemos que llevar luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos, así como Nehemías, dejar nuestro lugar de comodidad para ir a llevar sanidad, para ir a llevar, para predicar liberación, para ir a llevar a otros una solución, la cual no van a encontrar ni en psicólogos, ni en médicos. Bueno, Dios puso la ciencia, obviamente, pero cuando los médicos, el psicólogo, dice basta, Dios te da una nueva oportunidad. Y Dios dice, puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, como esa mano seca, como aquel ciego Bartimeo. Hay gente desesperada como aquel Bartimeo. Hay gente que está desesperada por una solución y andan en fábulas, andan en brujos, andan en curanderos buscando una solución. Déjame decirte en esta noche que Jesús está caminando por aquí y Él tiene una solución. Y Jesús te quiere usar a vos, no aquí solamente. Qué hermosa la canción que cantó el hermano, me encantó. Qué hermoso como Dios lo usa.
pero también el Señor nos quiere usar afuera. El Señor quiere que contemos nuestro testimonio. No te calles, que arda tu corazón así como Nehemías, que no te importe lo que digan los otros, como Jesús. Hoy vas a estar haciendo milagros, hoy es el día de reposo, nadie hace nada. Religioso, Dios me mandó a hacer su obra, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y qué van a decir si yo hablo en el trabajo del Señor? ¿Qué van a decir si yo cuento estas locuras que Dios puede hacer? ¿Qué van a decir? Porque siempre estamos viendo el que dirán, o estamos pensando que no podemos. Donde vos vayas y abras tu boca, el Señor dice que la va a llenar. No te preocupes, cuando vos quieras hablar del Señor, Dios va a llenar tu boca. No sé si con una palabra, con un testimonio, pero andá y compartí con una persona, o quizás vas a ir y le vas a dar un abrazo, y en ese abrazo va a haber el amor, va a estar el amor del Señor que va a llenar el corazón de esa persona. Pero lo importante es que en tu corazón arda el fuego de Dios, el querer. Cuando nosotros queremos, Dios quiere. Yo no sé si por ahí somos los más preparados, si somos los más sofisticados, pero el Señor me enseñó cuando empezó a elegir los discípulos. El Señor eligió a doctos, el Señor eligió a los vulgos, el Señor eligió a los Pedros, el Señor eligió a los Mateos, el Señor eligió de todas las clases sociales. Porque donde vos quieras abrir tu boca, el Señor la va a llenar. Y dice que aquel vulgo, aquel Pedro, aquel que no sabía hablar, dice que cuando él caminaba estaba tan lleno del Espíritu Santo que los enfermos se sanaban. Dice que cuando aquel Pedro, que no sabía hablar, cuando hablaba, dice que 3.000, 5.000 personas se convertían al Señor. Y decían, che, y este Pedro, no el Pedro que nosotros conocíamos, el pescador. El Pedro que no sabía hablar, mirá, de repente este habla. ¿Quién le enseñó a hablar así? Es que el Espíritu Santo llenaba su boca. Y había un poder en Pedro que no era de Pedro, sino que era Jesús que hablaba a través de él. Cuando nosotros queremos y nos ponemos a la brecha, el Señor quiere. Por eso, en este tiempo, es importante que acompañes a tus pastores. Ellos hacen un gran viaje de Rosario aquí. Pero no es la responsabilidad solamente de ellos. La responsabilidad nosotros es también nuestra desde el momento que aceptamos a Jesús, que nos pusimos a la brecha. Desde ese momento la responsabilidad también es tuya. También la responsabilidad de que muchas veces levantes las manos, porque ¿sabe qué? Los pastores muchas veces también, como les dije, mirá, mi esposa estuvo pasando 14 años. Pero ¿sabes qué? No dijimos, no vamos más a Galvez. No dijimos, no, ahora no te servimos más, Señor. No, mirá lo que me está pasando. Era una buena excusa, No era una buena excusa para muchas veces quedarnos en casa. Era una buena excusa, y con esto no me pongo en alto, hermanos, porque todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, y seguramente vos dejaste problemas en esta mañana para venir aquí a servir, a escuchar la palabra del Señor. Dejaste cosas, dejaste tu familia, dejaste la comida preparada. Y no me quiero pasar porque si no se va a hacer tarde, pero ¿sabes qué? Dejaste cosas para venir acá porque hay algo en tu corazón. En esta noche, en esta mañana, estamos mal acostumbrados, en esta mañana el Señor quiere que te avives, que se avive ese fuego en vos, que te pongas, si estás en la brecha, que te pongan más, y que seguramente que si pasan cosas en la iglesia como pasan allá en Galvez, si hay cosas que no te gustan como también allá en Galvez, puedas mirar a la cruz, mirar a Cristo, que Él es perfecto. En todas las iglesias hay algún que otro problemita, quizás acá seguramente que no, pero en Galvez sí. En Galvez a veces hay problemas, a veces no le gusta la cara del pastor, a algunos, o esto, o aquello, o la música está fuerte, o está despacio, pero ¿sabes qué? Jesús nunca falla. Mi Rey, mi Dios, nunca falla. Y cuando le vamos a pedir, no le pedimos ni al pastor, ni al diácono, ni a esto, le pedimos a Jesús. Y Jesús nunca nos deja
es sin nada, con las manos vacías. Cuando nuestro corazón está dispuesto, y cuando nosotros tenemos alguna necesidad o nos ponemos de acuerdo con otro hermano, todo lo que pedimos y nos ponemos de acuerdo, el Señor está ahí escuchándonos en la intimidad, y trayendo la solución para nuestros problemas. Así que qué importante, hermanos, que te pongas en la brecha. No importa lo preparado o lo no preparado que estés. Muchos dicen o escucho, ya voy a ir a la iglesia, todavía no estoy preparado, me faltan cambiar cosas para ir a la iglesia. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa mentira del diablo? Porque el diablo pone esa mentira en las personas. No, la verdad que no, todavía no estoy preparado, porque algunos se piensan que hay que ser santos, santulones o lo que sea antes de entrar a la iglesia. Y sabes que somos santos a través de su sangre. Él nos justificó. Somos justos a través de su sangre, hermanos. Somos justificados a través de su sangre y Él nos perdonó de nuestros pecados. Así que yo te animo que en este tiempo vayas a correr por las almas. Veas la necesidad, que no nos estemos mirando solamente el ombligo, que no estemos mirando nuestras necesidades, sino que hay gente también que necesitan de Jesús, del amor del Señor. Y mientras que vos te ocupes de sus negocios, el Señor se va a ocupar de tus cosas. Mientras que vos te ocupes de las necesidades que hay en la calle, de las cosas, de las necesidades que tienen otros, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Amén. Cuando nosotros no dejamos de servir al Señor, y el Señor trajo la solución justa en el tiempo perfecto. Amén. Así que en esta hora, ponete de pie. Importante que puedas servir a tiempo y fuera de tiempo. Que vayas, que sanes enfermos, limpies leprosos, resuciten muertos. ¡Wow! Es duro, ¿eh? Resuciten muertos. Hay que tener mucha fe para ir a orar por un muerto, o para orar por un enfermo. Pero ¿sabes qué? No somos nosotros, hermanos. Vos tenés que ir y soltar la palabra. Cuando vos vas, no sos vos el que vas a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra por vos. Lo importante es que vos seas obediente, que vos seas fiel, que vos vayas y hagas lo que tengas que hacer. Y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Él toma el control de nuestras vidas, y nosotros somos obedientes, Dios va a hacer la otra parte. Cuando le hables a una amiga, a un amigo de Dios, Dios va a poner gracia en vos y vas a ver cómo esa persona va a ser tocada, esa persona va a ser sana, esa persona te van a caer lágrimas en sus ojos, no por tu linda palabra, sino porque Dios va a llenar tu boca. Amén. Así que te animo a que cierres tus ojos y que le digas: Señor, aquí estoy. Quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Quema, Señor, en mi corazón, como quemaste en el corazón de Nehemías, Señor. Oh Jesús, yo quiero hacer tu obra, papá, así como tú lo hiciste aquí, Señor. No importa lo que digan, no importa los opositores, no importa los zambalás, Señor. Oh Señor, yo quiero hacer tu obra, papá. Quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Úsame, Señor, como instrumento santo, Señor. Oh Señor, sé que la adversidad de las tormentas van a venir, papá, pero tú vas a estar al lado mío, Señor, y yo voy a estar confiado, alabándote, Señor, exaltándote, Señor, porque mientras que yo te alabo, Señor, tú, Señor, te ocupas de mis enemigos, Señor, tú te ocupas de mis cárceles, Señor, tú te ocupas, Señor, en hacerme libre, Señor. Oh Espíritu Santo, te pido, Señor, en esta noche, Señor, que me tengas en cuenta, papá, para tu obra, Señor. Oh Señor, que yo sea, Señor, de bendición para otros, Señor, como tantos otros me fueron de bendición para mí, Señor. Que yo pueda levantar los brazos de mis pastores, papá, que los pueda honrar, que los pueda ayudar, Señor, a que otros conozcan de tu amor, Señor, este amor que cambia, que transforma, Señor, que vivifica, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.